Nuestra historia comienza con un gordo otaku que se hacía llamar el nadie. Debido a eso, sufrió mucho en la escuela, así que decidió estudiar, creyendo que si se esforzaba y ganaba mucho dinero, todos esos problemas eventualmente desaparecerían de su vida. Eso podría haber funcionado, excepto por una cosa. Realmente era un gordo otaku, y para nada inteligente. Al terminar la escuela, la única oportunidad que tuvo fue convertirse en compañero de sparring, y eso solo porque el requisito era pesar más de 100 kilogramos. Poco después, la misma situación se repitió cuando los otros miembros del gimnasio lo golpearon. Solo, lloró, sin entender por qué todos insistían en molestarlo. Poco después, el supervisor Marco Granados se acercó y le pidió a Wilson que se encargara del informe mensual. Incómodo, trató de argumentar que su trabajo era solo ser sparring, pero el supervisor flexionó sus músculos y lo miró de forma intimidante. Así, el joven aceptó de inmediato encargarse del informe y entregarlo lo más rápido posible. Una vez aceptada la tarea, Marco Granados llamó al empleado de nuevo, pero Wilson solo apartó la cara. En ese momento, los otros miembros del equipo salieron de las sombras, también pidiendo ayuda con sus horarios. Frente a todas las nuevas solicitudes, la expresión del joven cambió por completo. Aún así, sonrió y aceptó encargarse de todo para el equipo. A medianoche, la escena cambió. Sentado frente a la computadora, lamentó no haber rechazado, ya que ni siquiera le darían un aumento. De repente, un dolor agudo le atravesó el pecho. En ese momento recordó la advertencia del doctor sobre el riesgo de morir si no bajaba de peso. Desesperado, extendió la mano a un lado tratando de llamar a una ambulancia. Pronto, un mensaje apareció en su teléfono informándole que el servicio había sido suspendido por falta de pago. Sin nada más que hacer, el joven simplemente aceptó que iba a morir ahí mismo. Antes de morir, decidió que necesitaba cambiar y que ya no podía seguir viviendo así. Después movió el cursor del mouse para eliminar la carpeta llamada materiales de estudio. Una vez completada la acción, apoyó la cabeza en el escritorio, finalmente en paz consigo mismo. Su último deseo era no ser un gordo otaku repulsivo en la próxima vida. Sin embargo, su dedo resbaló y accidentalmente hizo clic en enviar a todos, justo antes de que apareciera un nuevo mensaje. Para su sorpresa, Marco Granados parecía impresionado al ver que el informe de Wilson ya estaba terminado. Mientras tanto, se reveló el contenido de la carpeta materiales de estudio. En ese momento, todo el equipo de oficina reaccionó con shock al ver lo que apareció en la pantalla de la sala de reuniones. De repente, sus ojos se agrandaron. Luego, renació como un bebé, y se preguntó si eso era realmente un nuevo comienzo. Pasaron 20.000 años en el continente Kyushu. Entonces, una joven le tomó del brazo mientras lo llamaba por su nombre. Teresa Montoya le recordó la promesa de explorar el mundo juntos más allá de la montaña. Luego comentó que había entrenado allí durante 20.000 años sin darse cuenta del paso del tiempo. Finalmente, el joven afirmó que solo era una persona común que solo causaría problemas si bajaba de la montaña. Sin embargo, él no podía entender cómo una persona común podía levantar una montaña. En ese momento, se confirmó a sí mismo que realmente había reencarnado. Su nueva vida era como el joven maestro de la secta demoníaca. Por eso, se ocultó para entrenar, ya que la secta estaba en decadencia y no podía protegerlo. La chica solo sonrió pensando en cómo esta compañía la salvaba del aburrimiento. Las lecciones de su vida pasada lo motivaron a entrenar rigurosamente durante 2 milenios. Después de tanto tiempo, sin embargo, finalmente se dio cuenta de algo mientras caminaba a su lado. De repente, una serpiente gigante apareció frente a ellos, haciéndole entender que había sido transportado a un mundo de fantasía. Aún así, todavía se veía a sí mismo como un verdadero Wilson, pero sin raíces espirituales. En cuanto la criatura se lanzó hacia adelante, pensó que aparte de su fuerza física, no tenía nada más. En un instante, preparó un puñetazo con el puño cerrado. El golpe impactó directamente en el cuerpo de la serpiente, liberando una enorme onda de choque. Inmediatamente después, la fuerza atravesó a la criatura y abrió un claro en el bosque. Pequeños escombros cayeron del cielo mientras él observaba el resultado. Con eso, el joven sugirió comer carne de serpiente, y la chica aceptó con entusiasmo. Su compañera lo miró con admiración, impresionada de que hubiera derrotado a un dragón de nivel núcleo dorado. De repente, una voz los interrumpió justo cuando preparaban la carne. En ese instante, un hombre en una espada flotante los acusó de robar el dragón que él había estado cazando. El instructor Santiago de la Academia Shuven-Sing declaró que eran miembros de la secta demoníaca. El joven lo miró fijamente, sin cambiar la expresión. Poco después, negó la acusación
preguntándose cómo el hombre los había descubierto. Sin pensarlo dos veces, se inclinó hasta el suelo y comenzó a disculparse. El instructor observó a la pareja, notando que solo eran un demonio zorro y una persona común sin raíces espirituales. Por lo tanto, decidió que no valía la pena perder más palabras con ellos. Inmediatamente después, cargó con su espada usando la segunda forma de su técnica. Cuando el arma fue lanzada hacia él, Wilson la atrapó en el aire, dejando atónito al instructor. Incluso mientras se inclinaba, se disculpó por haber atrapado la espada, lo que dejó a Wilson confundida sobre la situación. El oponente se negó a creerlo, pues una persona común nunca podría detener su espada voladora. Por eso, se volvió hacia la chica y la acusó de ayudar en secreto al joven. Tras un momento de duda, su expresión cambió. Entonces, el hombre decidió que ambos morirían por su arrogancia y atacó con dos espadas. Una vez más, Wilson atrapó las hojas en el aire, asombrando a su oponente. Pronto, se inclinó de nuevo pidiendo al instructor que lo matara pero que no dañara a Teresa Montoya. El instructor entonces convocó docenas de espadas y las lanzó hacia la chica sin dudar, y se disculpó por atraparlas por instinto. El oponente se congeló sin saber cómo reaccionar, pero pronto cambió su actitud y se disculpó llamando Senior al joven, y alegando que había sido un malentendido, pidió que le devolvieran sus espadas para irse de inmediato. En ese momento, un ataque rozó su cabeza. Una llamarada salió del bosque, provocando una explosión masiva a lo lejos. Wilson entonces accedió a devolver las armas, sin poder negarse. Con eso, el instructor miró su propio cuerpo. Notando el daño recibido, el joven simplemente se dio la vuelta y dijo que tenían que regresar a casa para cocinar para su padre y los demás. Mientras se alejaban, Teresa Montoya se volvió hacia el hombre para hablar sobre lo ocurrido. Con un aura oscura, lo amenazó diciéndole que no se atreviera a mencionar el asunto a nadie. Aterrorizado, el instructor accedió varias veces a su orden. Poco después, el joven la llamó para irse, y ella corrió para alcanzarlo sola. El hombre observó cómo los dos desaparecían a lo lejos cargando a la serpiente gigante. Tan pronto como estuvieron fuera de vista, se desplomó sobre sus rodillas preguntándose quiénes eran esas personas. Su expresión se oscureció al pensar que su felicidad no duraría mucho. Inmediatamente después estalló en risa planeando contarle al ancestro de la academia lo sucedido, para que los cultivadores demoníacos pagaran el precio. Así, Teresa Montoya comentó que aunque Wilson podía vencer cultivadores, insistía en llamarse persona común. Pero él negó ser rival para un cultivador, mientras la chica argumentaba que el hombre claramente había intentado matarlo. Como no tenía raíces espirituales, el joven explicó que por eso entrenaba su cuerpo con más rigor. Mientras caminaban, ella notó que no necesitaba entrenar tan intensamente todo el tiempo. Aún así, la joven lo encontró adorable, como su compañero parecía ignorar su propia fuerza. Pronto el paisaje cambió, revelando las montañas a lo lejos. Luego el joven llevó los pedazos de carne a la entrada de una cueva y anunció que iba a entrar. Sin embargo, un letrero en la entrada advertía sobre una presencia demoníaca y crímenes imperdonables. Sobre el fuego había un gran caldero. De repente, un hombre imponente emergió de las sombras, amenazando con la muerte a quien osara invadir el territorio de la secta demoníaca. Sin inmutarse, Wilson simplemente sonrió y anunció que había traído carne de serpiente. Inmediatamente, la expresión del grupo cambió por completo mientras recibían al pequeño visitante tras las rejas. Todos suplicaban por la carne, diciendo que olía delicioso y que estaban hambrientos. Entonces el joven explicó que a pesar de las apariencias, esos eran tíos que se preocupaban por él. Aún así, el líder del grupo solo volteó la cara, insatisfecho. En ese momento, Woody, un líder de secta, preguntó si el chico todavía lo consideraba padre, ya que no lo había visto en 3 horas. Pero el hijo se justificó, diciendo que la caza y la preparación de la comida lo habían retrasado, aunque su padre replicó que sabía lo que pasaba afuera. Entonces el anciano acusó a la chica de intentar convencerlo de bajar de la montaña nuevamente, pero el joven lo negó. La respuesta del líder fue un grito furioso rechazando absolutamente la petición, lo que dejó a ambos, hijo y Teresa Montoya, en shock. Incluso sellado por 20 milenios, Woody afirmaba que aún recordaba la astucia del sexo justo. Con eso preguntó si el chico quería que su propio padre lo enterrara, lo que hizo que el joven se disculpara, aunque dudó un momento antes de continuar. Poco después el patriarca explotó diciendo que había escuchado las mismas excusas por 20,000 años. La actitud del hijo dejó al hombre completamente sin palabras. Aún así Wilson declaró que ya no quería quedarse en el bosque, aunque eso significara ser casado o asesinado. Entonces los otros miembros lo llamaron May Eve, recordándole que era el último de la familia y que irse sería un suicidio.
En ese momento, Teresa Montoya interrumpió la discusión para revelar que habían encontrado a un cultivador justo, y ella reveló que su compañero lo había derrotado con un solo golpe, aunque él intentó decir que había sido un malentendido. Al oír esto, Woody silenciosamente cuestionó si el chico realmente había crecido tanto, pero aún gritó que Wilson era solo una persona común sin raíces espirituales. Luego, le preguntó cómo enfrentaría a su hijo a cultivadores más fuertes, dejando a la chica preocupada. Por eso el padre le advirtió que no se creyera invencible solo porque había derrotado a algunos enemigos, pero el joven respondió que nunca había hablado de ser invencible y que no le interesaban esas cosas. Su verdadero objetivo, reveló, era romper el sello y rescatarlos, algo que nunca podría lograr en el bosque. Entonces Woody se dirigió a los demás y preguntó si le habían contado esto a su hijo, pero todos lo negaron. En ese momento el chico recordó cómo su padre, incluso estando sellado, siempre se había preocupado por protegerlo. Ahora que había crecido, declaró que era su turno de proteger al anciano. En ese punto, Teresa Montoya interrumpió para recordarles algo que habían olvidado. Explicó que como su compañero no tenía aura demoníaca, no descubrirían su identidad y los demás estuvieron de acuerdo. Aún así, Woody se negó a aceptar el riesgo, porque cualquier avance liberaría su aura y lo mataría. Entonces el hijo se dio la vuelta para irse, pidiendo que no lo culparan por una decisión que ya había tomado. Apenas giró la espalda, escuchó a su padre gritarle que se detuviera. Justo después, un objeto fue lanzado hacia él y lo atrapó en el aire, mientras Teresa Montoya también miraba el objeto sin entender. El joven preguntó qué era lo que tenía en las manos. El anciano explicó que era la calificación para el examen de la Academia Swentian, sugiriéndolo como primer destino. De inmediato el grupo se emocionó con la noticia, ya que la academia era famosa por formar cultivadores de nivel núcleo dorado. Pero Teresa Montoya cuestionó la decisión, pero Woody argumentó que el lugar más peligroso era también el más seguro. Con eso el joven entendió que allí encontraría incontables caminos de cultivo y podría descubrir uno para sí mismo. Luego empezó a empacar sus pertenencias en un gran bulto. Pronto apareció listo para partir con una carga inmensa, anunciando su salida hacia la Academia Xuanchen curiosa. La chica preguntó cómo su padre había obtenido el objeto, pero él se negó a responder. Entonces Woody admitió que ya no podía proteger a su hijo, por lo que enviarlo a la academia era la mejor forma de mantenerlo con vida. Mientras el joven consultaba un mapa en secreto, el patriarca habló con la chica sobre el misterio que rodeaba el cuerpo de Wilson. Luego le pidió a un zorro de 9 colas de nivel cercano a Emperador que lo protegiera. Teresa Montoya levantó la mano confirmando que entendía la gravedad del asunto. Luego preguntó quién les llevaría comida después de que ella y el chico se fueran. En el fondo, todo el grupo se congeló al darse cuenta de la situación. Finalmente Woody gritó, para que todos comieran, pues sería su última buena comida. Teresa Montoya entonces se despidió y les dijo que disfrutaran el momento. En cuanto se dio la vuelta, él gritó que la esperara, pero la chica advirtió de inmediato que ya no traería comida. Luego, con expresión seria, el padre le recordó que el mundo estaba al borde del colapso. Justo después le advirtió que el poder oculto dentro de Wilson necesitaba despertar porque el tiempo se estaba acabando. Mientras tanto, la escena cambió a la imponente entrada de la Academia Suwenchen, donde uno de los instructores organizaba la fila, ordenando a todos mantener el orden y no colarse. También se instruyó a los candidatos a preparar sus fichas para el examen de ingreso. Cargando sus bultos, el joven Wilson observaba el lugar, esperando no llamar la atención. El instructor explicó que las fichas tenían que ser insertadas en la boca de un león de piedra para detectar espías. Poco después de que llamó al primero en la fila para que diera un paso adelante, el candidato colocó el objeto en la estatua, que brilló y validó su entrada con la aprobación concedida. El joven les agradeció y entró a la academia. Luego, el instructor llamó al siguiente candidato en la fila. De fondo, el nuevo participante entró en pánico, preguntándose si su ficha era falsa y si sería detectada. De repente, un grito llamó la atención de todos en la fila. El examinador anunció que se había encontrado a un cultivador demoníaco mientras la estatua apretaba la mano de un candidato. Uno de los espectadores explicó que el león de piedra no soltaba cuando detectaba una anomalía, dejando aterrorizados a los presentes. El hombre capturado suplicó por piedad, pero el instructor ordenó a los guardias que se lo llevaran. Justo después, el examinador y otro candidato señalaron al chico informándole que era su turno. Entonces, el instructor lo llamó sospechoso por su gran mochila y le ordenó insertar la ficha. Repitiéndose a sí mismo para no equivocarse, se acercó a la estatua de piedra con la mano temblorosa. De repente, los otros candidatos sintieron un temblor recorrer el suelo del patio. Con eso, el joven puso su mano dentro de la boca del león de piedra.
El instructor confirmó que el ticket de admisión estaba en orden justo cuando la estatua brilló. Un suspiro de alivio. Los ojos de la criatura se iluminaron y una energía roja empezó a emanar. En un instante, la estatua apretó su brazo con fuerza. La cabeza del león se desprendió de su base y quedó atrapada en su brazo. Luego, el resto del cuerpo de la estatua se desmoronó en pedazos, dejando al examinador atónito. Él quedó paralizado sin entender qué había pasado con la cabeza aún pegada a su brazo. Incómodo, el joven se disculpó e intentó arreglar el daño recogiendo los pedazos del suelo. Entonces, el instructor lo acusó de ser un cultivador demoníaco y ordenó su arresto inmediato. Mientras los guardias lo sujetaban, intentó argumentar que el ticket era válido. En ese momento, el examinador explicó que el león atacaba automáticamente, cada vez que detectaba energía demoníaca. Solo entonces el joven se dio cuenta de que había sido contaminado por aura demoníaca, por vivir entre los demás. De repente, la voz de Xiao Yi resonó en el patio ordenando a todos detenerse. Al aparecer, la zorra cuestionó las acciones descuidadas de los cultivadores. Mientras los demás se preguntaban quién era ella, el instructor preguntó entonces por qué un miembro de un clan monstruo interfería en asuntos de la academia. Con eso, la joven agarró el brazo de Wilson y se presentó como su guardiana. La revelación sorprendió a los demás candidatos, que susurraban que el chico debía tener un trasfondo importante. Luego, Xiao Yi sugirió que el examinador verificara el origen del ticket de admisión. Al mirar el objeto en el suelo, el hombre lo reconoció como perteneciente a la legendaria secta número 1 del mundo. Ella explicó que la secta había sido destruida hace 20,000 años y que Wilson era su único sucesor. Uno de los candidatos preguntó cómo pudo haber sido destruida la secta más poderosa del mundo. Inmediatamente después, él mismo añadió que el nombre de la secta era literalmente así. Con eso, Xiao Ji argumentó que era comprensible que el ticket estuviera contaminado con energía demoníaca. El instructor reflexionó que la situación era delicada y debía manejarse con cuidado. Aún así, advirtió a los dos que no hicieran nada sospechoso y que se comportaran bien. Luego, Xiao Yi le dijo al joven que no estuviera tan tenso mientras caminaban para que nadie sospechara. Le aconsejó actuar como de costumbre y él repitió su sugerencia. Así, la escena se abrió para revelar la arquitectura de la Academia Xuanchen. Pronto, una multitud de nuevos estudiantes se reunió frente a una torre que los daba la bienvenida desde arriba. La instructora Manuel Llanes los observaba en silencio. Luego, el maestro Hugo Lucero se acercó para preguntar por los nuevos estudiantes de ese año. El examinador comentó que había varios candidatos prometedores en el patio, entre ellos Benito de la Cima Eugen y el joven maestro Teodoro Sánchez de la secta Huowen. Sin perder tiempo, el joven invitó a la chica a practicar cultivo dual con él, pero con expresión seria ella simplemente le dijo que desapareciera de su vista. Alrededor, otros susurraban que la chica era una supergenio, hija del maestro de la Cima Yushen. Aún así, Benito concluyó que su padre tenía razón y ninguno de los recién llegados merecía su atención. Desde arriba, la instructora May comentó sobre la calidad de los estudiantes, pero dudó por un momento. Sentía que algo extraño se había mezclado entre el grupo, mientras Wilson intentaba actuar con normalidad. El maestro Juan se rió pensando que solo era alguien ansioso por mostrar su fuerza recién adquirida. Sin embargo, el examinador Mai dudaba que con ese comportamiento tan llamativo pasara la primera prueba. Justo después, uno de los asistentes salió apresurado. Desde lo alto de la torre, el instructor flotó en el aire y captó la atención de todos, dejándolos impresionados. Luego se presentó como Manuel Llanes, el encargado de la evaluación, y anunció el inicio de la prueba. Explicó que solo quienes pasaran todas las etapas serían discípulos de la academia. Mientras observaba, el joven Wilson sintió que el rostro de ese instructor le resultaba familiar. Con eso, el hombre lo cuestionó directamente preguntando por qué lo miraba así. Sin saber qué decir, el chico dudó un momento y luego señaló un hilo suelto y brillante que colgaba de la túnica del instructor. Al comentario, el examinador permaneció en silencio en el aire por un instante. De repente, descendió rápidamente hacia el grupo de estudiantes con una expresión aterradora. Felicitó al recién llegado y dijo que esperaba sus resultados. El instructor May, ahora congelado en el lugar, intentó hablar, pero luego regañó a otra persona por no haberse detenido en el lugar designado. Observando la escena sin entender por qué el examinador no podía volar ni cómo el recién llegado se atrevió a señalarlo, el maestro de Wong comentó que el chico estaba en problemas por haber ofendido a ese hombre. En un instante, el instructor se liberó del hilo que lo había atrapado, y luego explicó que solo había sido para aligerar el ambiente y anunciar el inicio de la primera fase de la prueba.
Wilson se quedó preguntándose si el examinador estaba loco y si realmente era necesario romper su ropa para la prueba. Dos otros estudiantes notaron los fuertes músculos del hombre y su aura intimidante. Pronto uno de ellos lo identificó como el legendario portador del cuerpo sagrado del saco de boxeo. Esta habilidad impedía el cultivo activo y el uso de hechizos. En cambio, el cuerpo absorbía los ataques y capturaba la energía espiritual, haciéndose más fuerte con cada golpe. Con ello, el usuario se volvía inmune a todos los ataques de oponentes del mismo nivel. Así, el sitio dejó a Wilson impactado, preguntándose si solo los masoquistas podían convertirse en cultivadores. Entonces, el instructor anunció que cada candidato debía darle un puñetazo para que pudiera evaluar su potencial. Sonriendo, el hombre pensó que controlando la prueba podría asegurar el fracaso del chico. Luego señaló a Gulligan y le ordenó comenzar primero, pero el joven solo le advirtió que se preparara porque él era bastante fuerte. El examinador rió diciendo que ni siquiera un cultivador de nivel alma naciente podría dañarlo. Sin embargo, justo cuando seguía presumiendo de su resistencia, fue interrumpido. Un puñetazo le golpeó la cara de lleno antes de que terminara la frase. La onda expansiva atravesó al instructor y destruyó parte de la academia. Detrás de él, todos los demás candidatos quedaron paralizados, completamente congelados por la escena. Mientras tanto, el maestro Horn miraba por la ventana sudando, incapaz de creer lo que veía. Luego dirigió su mirada hacia el enorme cráter que el puñetazo había creado, abriendo un camino por las montañas. Con el rostro pálido, se dio cuenta de que todo había terminado para él. Entre los escombros, el instructor estaba sentado en el suelo mientras humo salía de su cuerpo. Con los ojos en blanco y espuma en la boca, el hombre parecía completamente inconsciente. Sin entender la gravedad de la situación, el joven se volvió hacia los demás y preguntó si eso significaba que había pasado. En respuesta, los otros candidatos solo retrocedieron en silencio. Desde los techos, un zorro saltó ágilmente y se sentó a observar la escena. Notando cómo Wilson ya había captado la atención de todos en la multitud, uno de los estudiantes preguntó cómo había sido afectado el examinador, ya que la teoría decía otra cosa con ese cuerpo. Se volvió hacia el recién llegado y preguntó cómo logró tal hazaña. Mientras tanto, el maestro Juan se acercó al instructor tirado en el suelo. Rápidamente evaluó que la fuerza del puñetazo estaba casi al nivel de un alma naciente tardía. De repente, los ojos del hombre se abrieron de golpe. En un instante se levantó del suelo y corrió hacia el joven con una expresión extraña. Tan pronto como llegó, lo acusó de haberlo golpeado por sorpresa y en la cara mientras el joven se disculpaba. Luego, uno de los candidatos concluyó que el cuerpo sagrado no resistió porque lo tomaron por sorpresa. El examinador advirtió que la prueba anterior no contaba y que sería descalificado si usaba trucos de nuevo. Luego, un aura dorada envolvió su cuerpo activando la habilidad. Uno de los estudiantes reconoció la técnica como el movimiento defensivo supremo del cuerpo sagrado. El instructor presumió diciendo que ni siquiera a máxima fuerza podría ser movido. Sin dudarlo, el joven lanzó un golpe directo a su estómago. El puño se hundió en el cuerpo del hombre, pero él no se movió de su lugar. La multitud comentó asombrada que el examinador ni siquiera movió las piernas. Del impacto, el maestro Juan, sin embargo, notó que algo estaba mal con esa reacción. Poco después se reveló que el instructor Mai había perdido el conocimiento. Al ponerse de pie, el maestro Huang intervino anunciando que todos habían pasado la primera ronda. Los candidatos celebraron la noticia mientras aún se preguntaban sobre el nivel de fuerza del joven. Luego, un estudiante se acercó para presentarse a Wilson. Se reveló como Zacarías, el sucesor de la secta Huiwen, y enumeró sus habilidades. Con eso decidió aceptar a Wilson como su hermano jurado, dejando al joven incómodo con la idea. En un instante, los otros candidatos también se acercaron pidiendo ser sus hermanos menores. Poco después, un chico se presentó como Teodoro de la secta Teodoro, ofreciendo información precisa con una disculpa. Admitió que aunque había recopilado datos, no tenía nada sobre su nuevo hermano. Al fin, Wilson sintió una familiaridad con su actitud amistosa. Entonces Teodoro preguntó a qué secta o escuela pertenecía. Con incomodidad, Wilson respondió que era solo un cultivador solitario. De repente, la multitud se abrió para dar paso al genio del pico Yuzen. Con eso, la joven lo acusó de buscar atención y prometió mostrarle la diferencia entre ellos. Justo después, la chica se dio la vuelta y se alejó. Mientras él la observaba, en el fondo una figura encapuchada seguía la escena entre la multitud. Entonces el maestro Quan gritó que nadie celebrara tan pronto. Luego presionó un botón rojo en un control que sostenía. El suelo bajo los candidatos se iluminó y todos se preguntaron qué estaba pasando.
Un temblor de un minuto y el grupo se encontró transportado a un lugar oscuro y cerrado. Desde afuera, la estructura se reveló como un enorme cubo metálico. Dentro del cubo aparecieron varias criaturas robóticas y caballeros mecanizados ante ellos. Tan pronto como fueron transportados, los candidatos se encontraron rodeados por guerreros con armaduras gigantes. Desde arriba, la escena mostraba lo pequeños que eran comparados con las máquinas que los rodeaban. Con una sonrisa, Hugo Lucero se presentó como el maestro del pabellón Hichao y el examinador de la segunda fase. Luego explicó que todos los mecanismos títere en la cámara habían sido creados por su pabellón. La prueba consistía en esquivar armas ocultas que se lanzarían continuamente contra ellos. Pronto encendió un palo de incienso y advirtió que el desafío duraría hasta que la llama se extinguiera. Chen-Yi comenzó a advertir que las armas disparadas por los mecanismos títere eran peligrosas. En un instante los ojos de las máquinas se iluminaron, confirmando que eran reales. Con eso, los robots comenzaron a disparar ráfagas de energía a los candidatos. Los estudiantes corrieron desesperadamente para esquivar los ataques, que explotaban por todo el suelo. Las máquinas siguieron disparando sin parar. Muchos fueron alcanzados por las explosiones y abandonaron la prueba casi de inmediato. Desde lejos, Hugo Lucero observó que el chico de la secta Huang lo estaba haciendo bien. Manuel Llanes activó su técnica y se quedó quieto mientras los haces de luz se curvaban a su alrededor. Con una sonrisa, presumió que nadie podría golpearlo por la espalda con esa habilidad. Sin embargo, justo después, un rayo de luz lo golpeó de lleno en el pecho. El examinador solo se cubrió el rostro, fingiendo que no lo había maldecido. Luego notó que la chica de la secta Eugene también estaba demostrando ser sorprendentemente fuerte. De repente, la expresión de la cultivadora cambió al darse cuenta de algo. Mientras tanto, Wilson enterró rápidamente a uno de los robots en el suelo. Concluyó que así no sería golpeado. El examinador gritó furioso que la prueba era cuestión de velocidad y que no se debía malinterpretar. Lo amenazó con descalificación si rompía más títeres. Pero él solo se disculpó. Con eso, la joven Benito terminó recordando el consejo de su padre. De repente el instructor Mae tomó el dispositivo diciendo que no había necesidad de perder palabras con el chico. Él mismo presionó los botones para que el joven sintiera todo el poder de los títeres. Las partes de los robots comenzaron a desprenderse y fusionarse en el centro de la sala. En un instante todos se unieron en un solo robot gigante, sorprendiendo al cultivador solitario. Pronto, César explicaron que la fuerza de esa fusión superaba el nivel núcleo dorado y cuestionaron la dificultad de la prueba. También advirtieron que las armas del títere estaban cubiertas con un veneno mortal. Con flechas en la espalda, el joven solo dijo que se sentía mareado, mientras los otros lo regañaban. El examinador argumentó que algo así podría matar a alguien, pero al instructor May no le importó. Sonriendo preguntó si realmente querían que ese chico arrogante pasara la prueba. El títere gigante disparó entonces una andanada de agujas envenenadas desde sus manos con un movimiento rápido. Wilson esquivó todos los proyectiles con facilidad. Después de evadirlos, se detuvo y miró hacia atrás como si se hubiera dado cuenta de algo. Al mirar nuevamente, notó que los otros candidatos habían sido alcanzados por los ataques, y se disculpó irritado. El instructor May decidió enviar aún más títeres tras él usando el dispositivo de control. En un instante, el joven se encontró completamente rodeado por los robots gigantes, con un aura de energía formándose a su alrededor. Se preparó para la confrontación. Desde lejos, los instructores le advirtieron que sería descalificado si dañaba más marionetas. Colapsado en el suelo, Teodoro prometió quemar incienso por él, mientras los demás notaban que el peligro había disminuido. La chica del secta Eugene solo observaba, pensando que esto era resultado de su gusto por presumir. Incluso rodeado, el joven permanecía inmóvil, mirando fijamente a los robots. Con eso decidió que era la única forma de resolver la situación, entonces dobló las rodillas y reunió fuerza en sus piernas. Con un salto poderoso, se lanzó hacia la marioneta gigante y la golpeó con un impacto aplastante. El instructor quedó atónito, sin poder creer que había logrado volar mientras la marioneta era destruida. Los otros estudiantes se preguntaban cuál era su nivel, ya que volar con espadas requería la etapa de núcleo dorado, cayendo al suelo por el poder de su cuerpo. Mientras Teodoro sugería que tomara un descanso, el instructor Mai sabía que no podía quedarse mucho tiempo en el aire y se preparó para atacar de inmediato. Varias lanzas apuntaban justo al lugar donde él aterrizaría. Incapaz de destruir las marionetas y arriesgando perder puntos, el joven necesitaba pensar en una solución. Al ver al cultivador de la secta, Wissen, esquivando los ataques,
Pareció encontrar la respuesta que buscaba. Con eso, aterrizó precisamente sobre las puntas de las lanzas en el suelo. En un instante el joven se detuvo justo enfrente de la chica. Justo después, se arrodilló ante ella con una sonrisa y preguntó qué haría a continuación. La súbita cercanía la dejó atónita, preguntándose si ese era el pervertido del que su padre le había advertido. En un movimiento rápido, el chico se escondió detrás de ella mientras la espadachina se defendía. Así, él siguió usando su cuerpo como escudo contra los ataques. Irritado, el cultivador le gritó que parara, pero él solo se disculpó, diciendo que era la única salida que había encontrado. Sin dudarlo, la joven intentó golpearlo con su espada. Con eso, decidió que primero lo derribaría antes de cualquier otra cosa. Atacado por proyectiles y por su compañera al mismo tiempo, el joven gritó pidiendo ayuda cuando se dio cuenta de que estaba en problemas. Caído en el suelo, Teodoro levantó el pulgar, impresionado con la habilidad de Wilson para esquivar golpes desde lejos. El instructor Mai se rió mientras controlaba los ataques, preguntándose cómo escaparían los dos. Con eso, el cultivador miró a los instructores y notó que el palo de incienso estaba casi consumido. En un instante, se le ocurrió una idea mientras observaba al examinador. Entonces dejó de correr y se volvió para enfrentar a Bai Di, mientras las flechas volaban hacia él. Justo después, llenó sus pulmones con una profunda inhalación. Los instructores observaron la escena sin saber si se preparaba para morir. Al exhalar, una ráfaga masiva de viento creó un vórtice que empujó a todos hacia atrás. La fuerza de la explosión arrastró a los otros candidatos por el suelo de la arena. Aún así, el instructor Mai sostuvo el control firmemente, creyendo que no era más que un farol. El viento fue tan fuerte que incluso les levantó el cabello. El examinador le advirtió que no pensara que pasaría la prueba, pero el joven pidió una pausa por un momento. Con eso, señaló que el palo de incienso de la prueba ya se había consumido por completo. El examinador Juan se dio cuenta de que el aliento había acelerado la combustión y se preguntó qué le pasaba al cuerpo del chico. Chen Jia entonces gritó que el jefe Wilson en realidad tenía un propósito más profundo detrás de su acción. Con eso, la ráfaga rasgó la ropa de varios candidatos mientras explicaba que el jefe intentaba obtener beneficios para todos. El rostro de la espadachina se puso completamente rojo ante la situación. Justo después, el discípulo de la secta Eugen salió corriendo, advirtiendo que eso no terminaría ahí. Mientras el joven se preguntaba qué había hecho mal, luego miró a los otros participantes que estaban heridos y sangrando. Una voz en el fondo comentó que hacía muchos años que no aparecía un novato tan interesante. De repente, apareció el director de la Academia Suankun, Eusebio, alabando la evaluación tan dinámica y vibrante de ese año. Así, los estudiantes se preguntaron si eso era realmente un director, comentando que no parecía confiable con su peluca cayéndose. Entonces Teodoro los regañó, revelando que ese era el legendario Red Flame Shura Eusebio. Continuó contando la historia de cómo el líder había masacrado a incontables cultivadores demoníacos y teñido su cabello con su sangre. Aún así, los otros candidatos no parecían muy impresionados con el relato. Entonces, uno de ellos cuestionó por qué su cabello rojo era falso si la leyenda era cierta. El director se volvió hacia el chico y le preguntó su nombre, y él respondió que era Wilson. Desde lo alto de un techo, Teresa Montoya observaba la escena preocupado. La joven se preguntaba por qué el director había aparecido tan de repente y cómo arreglaría que Wilson lo hubiera ofendido. Con eso, se comunicó con él mentalmente y el chico escuchó su llamado. Luego, le indicó que volviera a poner la peluca en la cabeza del líder antes de que notara que el instructor Mai intentaba disculparse por el chico, suplicando clemencia a su superior. Sin embargo, el director replicó, cuestionando la falta de habilidad del propio instructor. Mientras tanto, la peluca seguía resbalándose de la cabeza del anciano. En un instante, el joven se preparó para actuar. Con un movimiento rápido, saltó y colocó la peluca de nuevo en la cabeza del director. El anciano quedó impresionado por la rapidez del movimiento que casi pasó desapercibido. Sonriendo, el cultivador dijo que solo había recogido algo que el director había dejado caer y que no era necesario darle las gracias. El instructor Mai intentó llamar la atención de Teresa Montoya para advertirle. De repente, el director apareció con varios dardos clavados en su cabeza desde el techo. Eusebio gritó desesperadamente, diciéndole que diferenciara entre la peluca y las armas ocultas. El instructor Mai agarró al chico del cuello, acusándolo de atacar al anciano, pero él se disculpó diciendo que había cometido un error. Sin embargo, el líder cuestionó si realmente pensaban que esas cosas tan pequeñas podían dañarlo. El instructor Mai señaló la sangre que goteaba, pero el superior insistió en que era parte de la prueba. Los chicos parecían impresionados,
Pero Teresa Montoya se dio cuenta de que el director solo fingía ser valiente. Entonces el joven se ofreció a sacar el arma clavada en su cabeza. En cuanto sacaron el dardo, un líquido negro brotó de la herida. El líder entonces cayó al suelo, revelando que sus piernas estaban cubiertas de vello. El instructor Mai corrió y lo atrapó antes de que tocara el piso. Los otros estudiantes comentaron que parecía un viejo arrogante y que tenía las piernas peludas. El examinador Huang anunció entonces que todos los estudiantes restantes habían pasado la segunda fase y que la siguiente prueba se realizaría al día siguiente mientras los instructores llevaban al director hacia el salón de alquimia. Los demás solo observaron la escena. Uno de los candidatos comentó que aunque habían pasado la evaluación, algo se sentía extraño. De repente, uno de ellos recordó algo importante. Al encontrarse rodeado por marionetas, todos gritaron a la vez preguntándole al maestro Juan por qué no había desactivado las marionetas mecánicas a distancia. El instructor May observaba el caos en el patio mientras Wilson permanecía oculto y seguro. El instructor Santiago pensó para sí que no esperaba que el chico se entregara tan fácilmente. Más tarde, los estudiantes lamentaron que casi habían sido asesinados por proyectiles durante la prueba. Así, la escena cambió a los dormitorios estudiantiles por la noche. Derek Xiao lo encontró entrenando y le preguntó por qué no descansaba, pero el chico dijo que necesitaba pasar la prueba. Ella entonces estuvo de acuerdo en que la próxima evaluación era crucial para obtener más recursos de entrenamiento. Aún así, la joven le recordó que también era importante equilibrar el trabajo y el descanso. Con eso, se ofreció a ayudarlo a desbloquear sus meridianos, pero su expresión le resultó sospechosa. La chica solo lo elogió por ser ambicioso y se acercó a él. De repente, tropezó con una piedra cerca de la puerta. Con un movimiento rápido, el cultivador la atrapó y le dijo que tuviera cuidado consigo misma. Teresa Montoya celebró que su plan había funcionado perfectamente. Afuera, Bai Di permanecía de pie cerca de una pared. Con eso, se prometió a sí misma que haría que Wilson pagara por lo ocurrido. De repente, un ruido la sobresaltó. Inmediatamente, se volvió hacia el sonido que provenía de su habitación. Su expresión cambió mientras intentaba entender la escena a través de la ventana. La chica vio la silueta de Wilson y se preguntó qué hacía ahí. Así que trató de convencerse a sí misma de que era un error, ya que el chico apenas acababa de llegar a la academia. Con eso, decidió calmarse para poder observar la escena con más claridad. Al mirar de nuevo, la silueta en la ventana parecía confirmar sus sospechas. En realidad, él solo estaba entrenando con su cuerda para saltar, que afortunadamente sus tíos habían encontrado. Mientras tanto, Teresa Montoya lamentaba haber derramado el vino de flor roja usado para tratar heridas. Luego, se agachó con un trapo para comenzar a limpiar el charco en el suelo. Al pisar el líquido, la joven resbaló y cayó de repente. Afuera, Baidi se preparaba para irrumpir en la habitación, decidido a salvar a la chica. De repente, una silueta aterradora apareció en la ventana, lo que la hizo gritar de terror. Rápidamente se cubrió el rostro, creyendo que ya era demasiado tarde para hacer algo. Dentro de la habitación, el cultivador preguntó a Teresa Montoya si estaba bien, pero ella solo dijo que se había caído. Con eso, lamentó que su ropa se hubiera manchado con un líquido rojo. La escena lo dejó desconcertado, haciendo que desviara la mirada. Luego se ofreció a ayudarla a encontrar ropa limpia y se dirigió hacia el armario. De repente, la puerta de la habitación fue pateada con gran fuerza, espada en mano, por Bai Di. Ella lo llamó asesino demoníaco y le ordenó rendirse. En ese momento, la escena mostró al joven entregándole una toalla a Teresa Montoya, que estaba arrodillada en el suelo. Al entrar, la chica lo acusó de profanar el cuerpo, mientras el otro se preguntaba cómo se había convertido en un cadáver. El joven no podía entender por qué lo llamaban asesino demoníaco. Luego preguntó si ella había descubierto su identidad, pero la respuesta fue una negativa inmediata. A pesar de su intento de explicación, Baidi se negó a escuchar y se preparó para atacar. Rápidamente activó su técnica de espada, y un aura de energía se formó a su alrededor. La joven entonces lanzó su ataque de 10, 0, 0, 0 espadas. Sin otra opción, decidió que tendría que ofenderla para defenderse. Con eso, se movió a alta velocidad, esquivando las hojas de energía. La rapidez de su movimiento lo sorprendió. Por un instante, Baidi le advirtió que no pensara que eso era todo lo que tenía. Luego preparó su penetrante golpe celestial con la espada. Un enorme rayo de energía fue disparado en su dirección. Para defenderse, contraatacó el ataque con un golpe directo de puño. Su oponente no podía creer que hubiera destrozado su pequeña espada usando solo su cuerpo. De repente, sintió que una presencia apareció justo detrás de ella. En un instante, fue golpeada en la nuca con un golpe de palma destinado a borrar su memoria. Con eso, cayó al suelo completamente inconsciente mientras su espada rodaba a un lado. Sentado en el suelo, el cultivador se disculpó.
explicando que esta era la única opción para evitar revelar su identidad. Así, la técnica consistía en infundir poder en la palma y dirigirlo al cerebro del oponente. Como resultado, el golpe la dejó completamente aturdida en el suelo. Poco después, dijo que necesitaban llevarla de vuelta rápido antes de que alguien los encontrara allí. Luego cargó a la chica sobre sus hombros y salió de la habitación. A la luz de la luna, corrió por los techos de la academia con ella. Mientras avanzaba, buscaba el lugar correcto donde debería haberla dejado. De repente la espadachina comenzó a despertarse preguntándose qué le pasaba. Sin dudarlo, la golpeó de nuevo con la misma técnica para borrar su memoria. Con un suspiro, pensó que casi había sido descubierto. Aún así, algo seguía preocupándolo mientras la llevaba por las calles de la academia. Se preguntaba dónde vivía realmente esa mujer. Por eso, la situación lo dejó completamente perdido, sin saber qué hacer luego. Ocultos, Shi y Jiraiya observaban la escena, tratando de entender qué tipo de relación existía entre el jefe Wilson y Baidi. Aunque empujó la puerta de una de las habitaciones, pronto la abrió por completo. Después de eso, el joven la acostó en la cama. Como la habitación parecía desocupada, asumió que ella se estaba quedando ahí, pero de repente, la joven comenzó a despertarse, cuestionando qué estaba pasando. Sin embargo, sin dudarlo, la golpeó de nuevo con una técnica para borrar recuerdos. Mientras ella perdía el conocimiento, el extraño se disculpó por no poder revelar su identidad. Daisuke empezó a preocuparse de que el uso repetido de la técnica pudiera haberle dañado la memoria. Aunque se sentía culpable, sabía que era mejor que exterminaran a su familia. Al mirar alrededor, se sorprendió por el desorden en la habitación de la joven. Poco después, notó las huellas que había dejado en el suelo. Por eso, decidido a no dejar rastro, tomó un trapeador para limpiar el lugar. Además, mientras limpiaba, decidió que también podía ordenar el desorden en su cuarto. Pero entonces la escena cambió a un gazebo en medio de un bosque por la noche. En ese momento, una figura encapuchada ordenó a quien estuviera oculto que se detuviera. Tan pronto como el joven Xiao Chunyo apareció, el extraño lo elogió por estar tan bien escondido. Justo después, la figura se jactó de que nada podía escapar a sus ojos. Con eso, el joven explicó que necesitaba su ayuda para lidiar con un nuevo estudiante. Sin embargo, el hombre encapuchado cuestionó por qué debería ayudarlo. A cambio, el instructor prometió su apoyo total para la elección del próximo líder familiar. Poco después, la figura se puso de pie y preguntó la identidad del objetivo. La respuesta fue Bulinan. Al escuchar el nombre, el hombre recordó al arrogante chico del examen. Entonces el instructor propuso amañar la lotería para poder matar al joven. Por accidente, el de las botas aceptó el plan, pero le recordó que no olvidara su promesa. Cuando la figura se dio la vuelta para irse, el joven maestro Xiao lo llamó de vuelta. Poco después, pidió ayuda para otro asunto, pues en el agua, una serpiente acuática gigante se había enroscado en su pierna, sujetándolo firmemente. Desesperado, suplicó ser salvado primero, lo que dejó a su aliado incrédulo ante la situación. Sin otra opción, el hombre decidió intervenir. Con un movimiento rápido, sacó su arma y cortó a la criatura con un ataque de energía. Poco después, corrió y saltó, rematando la ofensiva con un poderoso tajo. Así, con la bestia derrotada, la figura encapuchada anunció que se había acabado. Pero de repente, Santiago cayó del cielo gritando. Entre los árboles, en un instante, el hombre lo atrapó en sus brazos antes de que tocara el suelo. Al final, el instructor elogió la fuerza del genio de la familia Shao, pero el joven solo le pidió que se bajara. Con eso, la figura lo dejó caer de cabeza al agua y se alejó. Poco después, apareció el espíritu del maestro Dan, y el encapuchado advirtió que Wulinan no era tan simple. Entonces el maestro estuvo de acuerdo, admitiendo que el poder que había mostrado el chico sería difícil, incluso para él en su mejor momento. Aún así, el hombre se jactó, afirmando que nadie en ese mundo podría derrotarlo. Luego se reveló como un viajero del tiempo llamado Santiago Fuego. En su vida original, era solo un estudiante común en la Estrella Azul. Tras un accidente de tráfico, terminó transmigrando al mundo del cultivo. Poco después, se convirtió en un aparentemente insignificante joven maestro de la familia Shao. Un día, mientras cuidaba el ganado, tropezó y cayó en estiércol. En ese instante, encontró el anillo que albergaba al maestro Dan, comenzando su camino hacia el poder. Con la historia de este protagonista, se sentía seguro de que cada oponente no era más que un peldaño en su camino. Además, Kyuubo declaró que, aunque sin rencores, el destino de Bulinan era ser derrotado por él. Mientras tanto, en otro lugar, el joven estornudó de repente, sin entender por qué. Tras terminar de limpiar, decidió que la habitación estaba lo suficientemente ordenada
y que era hora de irse. Con eso abrió la puerta de madera. Después de despedirse, se fue mientras Baedi seguía durmiendo. De pie frente a su propia habitación, el viajero notó algo extraño. Al entrar, se dio cuenta de que alguien había estado en su cuarto. Poco después, encontró a Bagheera inconsciente en su cama. Por un momento solo se quedó ahí, mirando a la chica dormida, pero en un instante entró en pánico al darse cuenta de que un cultivador había irrumpido en su habitación. Al acercarse a la cama, Santiago Fuego vio a Baedi darse la vuelta mientras dormía. Salvar la fama de la joven como la diosa de la nueva generación vino a su mente, y la admiraba incluso mientras ella dormía. Entonces el joven se reprendió a sí mismo, recordando que no era momento para distracciones. Con una nueva postura, se giró hacia uno de los muebles en la habitación. Así, comenzó a analizar la situación, preguntándose por qué una chica estaría arreglando su cuarto y acostada en su cama. Por lo tanto, una sola conclusión surgió en su mente. Ella sin duda debía gustarle. El recuerdo de los cómics de su vida pasada le hizo creer que, como protagonista, su destino era tener a una heroína enamorada de él. Mientras miraba a la chica dormida, se preguntaba si Baedi podría ser su heroína destinada. Poco después su expresión cambió al notar que, a pesar de todo, la chica aún no despertaba. En ese momento, apareció el maestro Dan y reveló que su conciencia estaba dañada, lo que le impedía despertar. Así, Santiago Fuego asumió que Baedi había gastado tanta energía limpiando su cuarto que se desmayó, lo que llevó al maestro Dan a reprenderlo. Sin preocuparse, el joven se inclinó sobre la cama, confiado en que podía ayudar. Usando los conocimientos de primeros auxilios de su vida pasada, se posicionó frente a la cama y se preparó para comenzar el procedimiento. En ese instante, la chica acostada dejó escapar un murmullo débil. Lentamente, abrió los ojos y preguntó qué le estaba pasando a su cuerpo. En ese mismo momento, el joven maestro se inclinó hacia ella con los labios listos para un beso. De repente, un fuerte estruendo hizo que Gullinan se diera la vuelta, sobresaltado por el ruido proveniente de la habitación. Inmediatamente después, Baedi pateó la puerta al salir, advirtiéndole que nunca volviera a aparecer frente a ella. Sentado en el suelo, Santiago Fuego se preguntaba por qué lo habían atacado si ella sentía algo por él, lo que llevó al maestro Dan a sugerir que tal vez estaba pensando demasiado. Así, el joven concluyó que las mujeres de este mundo eran naturalmente reservadas y que un beso había sido demasiado directo. Entonces el maestro Dan preguntó cómo podía estar tan seguro de que Baedi le gustaba, y que no había simplemente entrado en la habitación equivocada por error con la cara magullada. El protagonista respondió que la razón era simple. Él era un protagonista nato. Afuera, la joven caminaba sola por el patio mientras intentaba entender cómo había acabado en la cama de otra persona. Con eso, un recuerdo surgió en su mente, mostrando el momento en que enfrentó a Wilson y escuchó la acusación de que él era un cultivador demoníaco. Poco a poco, un recuerdo se volvió más claro y finalmente comenzó a entender lo que sucedió. En su recuerdo, acusó a Wilson de ser un cultivador que usaba cuerpos para fortalecer su cultivo. Por lo tanto, Baidi se dio cuenta de que había descubierto un gran secreto y que la persona en la habitación, probablemente, era cómplice de Wilson. Con una sonrisa decidida, juró que encontraría pruebas de que un ladrón se había infiltrado en la Academia Suwenchen. En ese instante, su voz resonó en la noche gritando el nombre de Wilson como promesa de venganza. El grito despertó a dos estudiantes que reconocieron la voz de Baidi y se preguntaron qué podría haber pasado entre ella y Wilson. Al día siguiente, en el escenario de presentación, todos los estudiantes ya estaban reunidos para la evaluación. Mientras esperaban, algunos empezaron a quejarse de que la evaluación aún no había comenzado y que no había aparecido ningún instructor. Lejos de ahí, Wilson continuaba su intenso entrenamiento, decidido a exigirse aún más. Tan pronto como Yuo Shang Teresa Montoya intentó calmarlo sobre la prueba, él respondió que no podía permitirse relajarse. Entre la multitud, Baidi observaba la escena y criticaba a Wilson por seguir presumiendo. Otros estudiantes notaron su reacción, recordando que Baidi había gritado el nombre de Wilson la noche anterior y se preguntaron qué había pasado. Con una sonrisa, Chen Yi se acercó e insinuó que ninguno de ellos conocía la verdadera historia detrás del evento. Poco después, comenzó a explicar que la relación entre ambos era más profunda, preparando el relato de lo que había visto la noche anterior. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, una hoja se presionó contra su cuello, cortando el chisme. Inmediatamente después, Santiago Fuego apareció por detrás y le advirtió que no difamara a Baidi, haciendo que el chico accediera al instante. Con la advertencia dada, se alejó, dejando a Chen Yi desplomado en el suelo. La multitud comentó sobre la reacción repentina, asumiendo que solo era un gran admirador de Baidi.
Ignorando los comentarios, Santiago Fuego se reafirmó que ella era su heroína destinada, mientras el maestro Dan solo observaba su confianza. De repente, un grito autoritario exigiendo silencio resonó por toda el área de presentación. Con la llegada de My Rankings, todos los estudiantes, incluyendo a Wilson, giraron hacia el escenario. Poco después, los instructores Manuel Llanes, Yutan Singh y Hugo Lucero subieron al escenario y se anunció la tercera evaluación. Manuel Llanes explicó que esta ronda sería una prueba de combate real donde el desempeño determinaría a qué clase sería asignado cada estudiante. Luego, les informó que el director Yu Tangxin evaluaría personalmente todo el proceso. Junto a Wilson, Yueshang Teresa Montoya comentó que el director parecía haber cambiado de peluca, pero rápidamente le regañaron para que guardara silencio. El director pareció notar el susurro, pero solo confirmó que había entendido las instrucciones. Entonces, uno de los instructores presionó un botón y anunció que la tercera ronda sería una prueba de combate en la que los candidatos sacarían sus números al azar. Con eso, los estudiantes hicieron fila frente a una máquina con forma de pingüino para obtener sus números. Wilson observaba cómo se acercaban los demás mientras esperaba su turno en la fila. Cuando llegó su momento, metió la mano dentro de la abertura de la máquina para sacar un número. Viendo la oportunidad perfecta, Manuel Llanes lanzó un pedazo de metal con papel hacia el chico. Sin entender lo que acababa de pasar, él miró su mano. En su palma, el papel con el no 38 estaba rasgado y pegado a un pedazo afilado de metal. A la distancia, Manuel Llanes observaba la escena con una sonrisa satisfecha. Poco después, se volvió hacia Santiago Fuego y confirmó que había logrado que el objetivo sacara el número manipulado. El instructor se jactó de su habilidad, pero fue interrumpido por una tos sangrienta, y el joven encapuchado le aconsejó que dejara de hablar. Entonces, Santiago Fuego mostró su propio No 36 y preguntó si el plan había fallado, ya que no estaba en el mismo grupo que el chico. Con aire de superioridad, el encapuchado respondió que no habían entendido la verdadera estrategia. Manuel Llanes explicó que Wilson parecía tener alguna técnica de cultivo, por lo que prefería poner a otro primero para probar sus habilidades. En ese momento, el joven notó una gran sombra acercándose y se volvió para enfrentar a su oponente. Un hombre gigante con el No 37 apareció frente a él y le aconsejó rendirse, llamándolo débil. En la multitud, TMG y otros estudiantes se sorprendieron por el primer oponente de Wilson, comentando que no parecía alguien fácil de enfrentar. Stung Chen Yai reveló que el adversario era Vicente Quirós, un asesino notorio por nunca dejar testigos vivos. Frente a Wilson, el hombre reveló que había observado sus dos evaluaciones anteriores. Con desdén, lo calificó de basura, confiando solo en un poco de fuerza natural. Vicente Quirós entonces se jactó de estar en la cima de la refinación de Ki y le dio una bofetada al chico, provocando la furia de Tu Shan Choi. Mientras intentaba calmar a su amigo, Wilson enfrentó en silencio a su oponente. Viendo la reacción, Vicente Quirós se burló de él, preguntando si quería empezar a pelear ahí mismo. En medio de la tensión, la multitud se agitó, esperando que el recién llegado finalmente reaccionara a la provocación. Para sorpresa de todos, simplemente se disculpó, diciendo que su raíz espiritual era demasiado pobre. Mientras quienes lo rodeaban caían al suelo incrédulos, Tushan Xiaoyu le regañó por ser tan cortés con un oponente, pero él simplemente respondió que lo dicho era cierto. Entonces, Vicente Quirós Xiaoyu se acercó y le ordenó arrodillarse si quería que le perdonaran la vida. Wilson lo miró en silencio por un momento antes de comenzar a hablar. En ese instante declaró que, aunque débil, tenía razones que lo obligaban a seguir luchando. El asesino entonces le advirtió que se preparara para la derrota en la arena y se dio la vuelta para irse. Mientras se alejaba, Yu Shang Xiaoyu elogió la actitud de Wilson. Aunque él la miró confundido, a lo lejos, Wang Tishou presionaba a Ma Yingli para que aceptara el trato de entrar a la clase superior si mataba al chico. Sonriendo, el asesino se alejó, prometiendo hacer que el recién llegado entendiera su verdadero poder. Mai Yanli solo comentó que esperaba que Wilson no fuera eliminado en la primera ronda. Poco después, Mae Renshen anunció el fin de la lotería y convocó a los novatos del primer combate a la arena. El primero en ser anunciado fue el No. 1 Benito, para deleite del público. Luego, el nodo Zacarías entró a la arena y de inmediato propuso cultivo dual, irritando a la multitud que le lanzó objetos. Zacarías esquivó con confianza, advirtiendo que los ataques por detrás no le funcionaban. Momentos después, recibió un golpe directo en la cabeza, rompiendo por completo su compostura. La comida fue desviada, pero terminó golpeando al instructor Mai Renshen, dejándolo cubierto de ella. Mientras Zacarías se disculpaba desde lejos,
Xiao Wobo y Mei Yanli simplemente observaron el caos en la arena con expresión seria. Un joven encapuchado declaró que recordaría el nombre de Zacarías por codiciar a la mujer que era suya. Mei Yanli cuestionó cómo se había acercado tan rápido a ella, a lo que el misterioso joven respondió que era el efecto del aura de su protagonista. Para acabar con el alboroto, el director Yu Tangxin tosió y ordenó que el combate comenzara de inmediato. Así, el instructor soltó a Zacarías, todavía cubierto con restos de comida lanzados por la multitud, parado en el lado opuesto de la arena. Benito solo comentó que eso era exactamente lo que ella quería. Por lo tanto, Zacarías declaró que mostraría sus verdaderas habilidades para finalmente conquistarla. Luego, se preparó para ejecutar una de sus técnicas más poderosas usando el clon de sombra. Creó múltiples copias de sí mismo que se dispersaron por toda la arena. Shinji explicó que la técnica creaba clones con movimientos veloces, pero Wilson no parecía impresionado. Rodeando a su oponente, los clones la provocaron diciendo que nunca lo derrotaría sin encontrar el cuerpo real. Benito solo observó en silencio un momento, y de repente todos los clones desaparecieron, dejando solo las piernas de Zacarías en medio de la arena. Con un movimiento rápido, la joven dio una patada precisa a su oponente, quien preguntó si creía que él era un idiota. En ese instante, él se retorció de dolor y la acusó de usar un golpe despreciable y ruin. Sonriendo, el joven comenzó a revelar que no todo era como parecía. Poco después, Zacarías mostró una placa metálica protectora, explicando que, como había acosado a otros antes, ya estaba preparado para ese tipo de ataque. Al ver que su amabilidad había sido rechazada, decidió que ya no sería misericordioso y comenzó a reunir energía en sus manos. Tan pronto como lanzó la esfera de energía hacia Benito, tuvo que esquivar sus rápidos ataques de clones. Entre la multitud, Wilson cuestionó por qué no disparó la esfera Kai directamente para impactar. Con eso, Chen Jai explicó que el nivel de un cultivador determinaba la distancia y poder de matar, y que solo condensarla ya era un logro impresionante. Al escuchar la explicación, Wilson reflexionó sobre lo fuertes que realmente eran su padre y Yu Shang Xiaoyu en la arena. Benito logró esquivar todos los golpes, y preguntó si eso era todo lo que tenía para mostrar en la arena. Con un movimiento de mano, Zacarías declaró que esta farsa debía terminar, advirtiéndole que no lo subestimara. Se preparó para redirigir el ataque contra ella. Rápidamente, saltó hacia atrás para ganar distancia. Con una sonrisa victoriosa, se jactó de su control sobre la esfera Kai. Por fin, proclamó que su habilidad superaba su imaginación y lanzó el ataque directamente. Con su agilidad logró esquivar su ataque. El cultivador se recompuso y comenzó a evadir las esferas de energía con movimientos veloces. Los instructores comentaron sobre la habilidad única de la secta Hewan para manipular energía espiritual liberada fuera del cuerpo. Uno de los estudiantes explicó a Wilson que la técnica usaba hilos de energía para controlar ataques más grandes, dejándolo impresionado. De vuelta en la arena, Benito enfrentó la esfera de energía que se acercaba con una mirada decidida. Luego sacó su espada, irritada por verse obligada a usarla contra un oponente tan despreciable. Con un solo movimiento, declaró una vergüenza y cortó la esfera de energía en dos. El impacto del corte avanzó en línea recta y golpeó directamente a su oponente. De repente, la placa metálica protectora de Zacarías se rompió, dejándolo completamente sorprendido. Momentos después, cayó de rodillas, impresionado de que ella hubiera destruido su ataque y aún más convencido de que ella era la mujer indicada para él. Con el impacto, el joven se desmayó y cayó al suelo de la arena, derrotado. Wilson observó la escena, confundido sobre cómo se estaba controlando la energía. La instructora Mei Rensen entonces anunció que Zacarías había perdido su capacidad para pelear y declaró a Benito como ganador. Mientras la multitud celebraba la victoria del Pico Yujin, la espadachina permanecía inmóvil en el centro de la arena junto a Yu Shang Xiaoyu. El joven reflexionaba sobre si así eran realmente las batallas entre cultivadores. De repente, apareció una chica sosteniendo una enorme pierna de pollo. Al escuchar el ruido, Wilson se giró para ver qué había pasado. La chica de cabello rosa reconoció entonces a Benito, expresando su admiración por el número 1, cultivador de la nueva generación. Poco después comentó que también deseaba ser así de fuerte algún día. La recién llegada se acercó a Wilson, quien se sorprendió por su estatura. Sin querer, chocó contra Zhu Shang Xiaoyu, quien se sorprendió por el impacto en ese instante. El zorro asumió que ese era el tipo de cosas que le gustaban a Wilson. La chica de cabello rosa notó la mirada del chico y dedujo que tenía antojo de comida. Al ver la reacción de todos, le ofreció la carne y le preguntó si no deseaba algo más. Aunque se regañaba a sí mismo, Wilson admitió que tenía hambre por el entrenamiento y aceptó el trozo de carne. Tu Shanxiao ya entró en pánico, sin saber qué hacer,
al darse cuenta de que él realmente quería la comida. Así, no podía creer que un extraño hubiera entendido mejor los deseos de Wilson que ella misma. Mientras tanto, la instructora ordenó que John fuera sacado de la arena para que los siguientes candidatos pudieran prepararse. Con la boca llena, Wilson preguntó el nombre de la chica que le había dado de comer. Sonriendo, ella se presentó como Marisol, la estudiante que había ingresado a la academia el año anterior. Tu Shanxiao ya le preguntó si era una veterana, pero la joven respondió que no era exactamente así mientras se escondía detrás de la carne. Poco después, Marisol explicó que en realidad había repetido por bajas calificaciones y había venido a presentar el examen de ubicación. Mientras comía, reveló que podía ser expulsada si sus resultados eran malos, haciendo que Wilson notara que no parecía muy nerviosa por ello. Poco después, Teodoro se acercó para compartir información que quizás no conocían. Reveló que la veterana Murón provenía de una familia famosa de alquimistas venerada en las 9 provincias. En consecuencia, explicó que ella había desarrollado una técnica que convertía ingredientes alquímicos en comida sin perder sus efectos. Al escuchar esto, Wilson se dio cuenta de que la carne que acababa de comer era en realidad una píldora espiritual. En ese momento se sintió avergonzado por haber consumido algo tan valioso, pero Marisol lo tranquilizó. Explicó que simplemente no podía soportar ver a alguien con hambre. Su amabilidad dejó sin palabras a Wilson y a Tushan Shaoya. Conmovido, la llamó un ángel mientras el zorro a su lado refunfuñaba que no era para tanto. De repente, una multitud de admiradores pasó corriendo junto a ellos, abriéndose paso para el joven maestro. En ese momento, Benito se acercó con una mirada concentrada, ignorando el alboroto a su alrededor. Sin dudar, Marisol corrió hacia ella y con admiración le pidió un autógrafo. Mientras esperaba con ansias, Benito solo la miró fríamente, dejando en silencio a Wilson y a su guardián. La número 1 rechazó la petición, pero le aconsejó que tuviera cuidado al elegir a sus amigos. Luego se volvió hacia Wilson y prometió que descubriría la verdad sobre lo que él había hecho la noche anterior. Mientras se alejaba, la multitud comenzó a especular si lo que César habían dicho sobre su relación era cierto. Por eso, Marisol preguntó si él era realmente cercano a Benito, pero el chico respondió que solo la conocía. Ignorando la respuesta, ella le tomó la mano y le pidió que los presentara porque quería volverse tan fuerte como la veterana. De repente, la voz del instructor McRenxin resonó, llamando 2 veces el nombre de Marisol desde el escenario. La regañó por no escuchar y le dijo que se apurara para el combate. Mientras corría, la chica le pidió a Wilson que no olvidara entregar su mensaje, y él aceptó intentar hacerlo. Con eso, Tu Shanxiao ya le aconsejó que se mantuviera alejado de ella, pero él respondió que pensaba que era una buena persona. Luego reflexionó que alguien que se preocupa tanto por un extraño no podía ser mala persona. En el escenario, la instructora le recordó que esta era su última oportunidad para repetir el examen. La chica entonces respiró profundo para prepararse para la pelea. Con una mirada decidida, se dijo a sí misma que necesitaba ganar al menos una batalla para poder quedarse. Luego, la idea de tener que regresar a un lugar oscuro la aterrorizó. Entonces, el instructor anunció el siguiente combate y llamó al No 36 para subir al escenario. En respuesta al llamado, una figura encapuchada comenzó a caminar hacia la plataforma de presentación. Marisol observó a su oponente acercarse, y su expresión cambió a una completa sorpresa cuando él bajó la capucha. Xiao Wobo reveló su rostro con una sonrisa y anunció que venía. Con ambos en posición, el instructor se preparó para iniciar el combate. Mientras tanto, los dos oponentes se miraban con seriedad, listos para la batalla. En las gradas superiores, Yu Tangzhen y Juan Luohong se preguntaban cómo la joven de la familia Moron terminó en una prueba de novatos. Pronto, el joven serio explicó que ella había fallado casi todas las evaluaciones, incluso la prueba de alquimia, y probablemente tendría que repetir el año. Con eso, ambos concluyeron que si la veterana no ganaba ninguna pelea, tal vez tendrían que enviarla de regreso a su familia. Entonces, G comentó a Wilson que aunque ella podía preparar poderosos alimentos medicinales, la chica no tenía habilidades de combate. En el centro de la arena, el instructor se posicionó nuevamente para dar la señal. Luego, con un salto hacia atrás, anunció que el combate había comenzado. Con los puños apretados, Murón Marisol se preparó. No podía permitirse perder bajo ninguna circunstancia. Por otro lado, su oponente comentó que no esperaba pelear contra una chica tan linda. Acto seguido, el joven imaginó que ganaría fácilmente con su vasta experiencia. Más confiado aún, fantaseó que después de la pelea, tanto ella como Benito quedarían impresionadas por su fuerza y se unirían a su harén. En ese momento, la chica arremetió con un grito
y lanzó un puñetazo directo. Su puño golpeó de lleno el rostro del joven, tomándolo desprevenido. Con el impacto, él fue lanzado hacia atrás mientras su oponente no le daba respiro, avanzando para otro ataque. Entonces Wilson cuestionó por qué ese idiota solo estaba ahí sonriendo, mientras Tushan Shaoya sugirió que debía estar pensando en algo feliz en su mente. El maestro Dan lo regañó por soñar despierto, pero el luchador insistió en que ganaría porque él era el protagonista. De vuelta en la pelea, la veterana Murón cargó y lanzó otro puñetazo directo al rostro de su rival. En el último segundo, él logró agarrar su puño, deteniendo el ataque con un golpe bloqueado. El joven advirtió que la misma maniobra no funcionaría una segunda vez con él. Acto seguido, la lanzó por encima de su hombro, proyectándola al otro lado de la arena. La joven cayó fuerte al suelo. Mientras su oponente comenzaba a levantarse para su siguiente movimiento, ella, con la guardia en alto, se preparó para atacar de nuevo. Con eso, el joven usó su velocidad, afirmando que el combate cuerpo a cuerpo ordinario nunca lo alcanzaría. En el público, Wilson gritó palabras de aliento a la veterana. Para desdén de Teresa Montoya, jadeando, la joven parecía quedarse sin energía para continuar la pelea. Aún así, negándose a perder, sacó 2 enormes piernas de carne, decidida a no rendirse. Para sorpresa de su rival, la chica comenzó a devorar la comida justo ahí en medio de la arena. Luego, ella y Hai explicaron que la luchadora estaba usando alimentos espirituales para aumentar su poder de combate, haciendo que Wilson se diera cuenta de que no era hambre. Poco después, reveló que la comida en realidad eran píldoras reales y que comer tanto de una vez podría tener graves consecuencias. De repente, la energía acumulada explotó en una luz brillante que cegó al joven por un instante. Inmediatamente después, apareció Murón Marisol con la ropa rasgada, pero rodeada de un aura de poder. En el público, Wilson y Teresa Montoya se preguntaban si lo que veían era una explosión de su cuerpo o solo de su ropa. Con una hemorragia nasal, el joven soltó una risa burlona. Luego declaró que ni siquiera con un esfuerzo de último minuto la veterana podría derrotarlo, solo para que lo regañaran por limpiarse primero la nariz. Ignorando el comentario, la chica respondió que tenía que intentarlo, aunque pareciera imposible. Con un grito, cargó contra su oponente, rompiendo el piso de la arena al avanzar. El ataque se lanzó hacia el luchador, quien se preparó para el impacto, mientras el maestro Dan le advertía que su fuerza había superado la etapa clave de refinamiento. Él respondió que ya lo sabía. Luego, el combatiente declaró que la pelea aún no había terminado, y se preparó para atacar de nuevo. Con eso, el joven anunció que también comenzaría a pelear en serio. Su puño chocó entonces contra la espada que él usaba para defenderse. La fuerza del impacto lo sorprendió, dejándolo atónito por un momento. Luego, el puñetazo rompió su defensa y lo golpeó directamente. Wilson estaba impresionada por el poder del veterano, pero Teresa Montoya notó que ella solo estaba forzando su cuerpo al límite. Poco después, el observador explicó que con ese nivel de intensidad, la joven no duraría más de unos minutos. En medio de la arena destruida, la Marisol respiraba pesadamente, ya agotada por la batalla. Con el sudor corriendo por su rostro, se preguntó en voz alta si había logrado ganar. En la plataforma de observación, el instructor preguntó si el joven había sido golpeado hasta morir, pero el maestro Johansen lo tranquilizó con una mirada seria. El maestro afirmó que la batalla aún no había terminado. Entre el humo apareció la silueta de una espada, y el oponente se sorprendió de haber sido llevado al límite por una chica local. Con el rostro golpeado, se levantó y decidió que era hora de mostrar su verdadera fuerza. Con su espada en el hombro, el joven declaró que necesitaba mostrar su verdadera fuerza. Luego, con su rostro herido, advirtió que esta vez no se contendría. Con eso, el luchador cargó hacia adelante rápidamente, prometiendo no ir con calma contra su oponente. La Murón Marisol se sorprendió por su velocidad, mientras él se movía en círculos a su alrededor. Mientras el luchador saltaba sobre la arena, Wilson gritó que mirara hacia arriba, haciéndola reaccionar. Pronto, un ataque desde arriba golpeó el suelo con fuerza, destrozando el piso de la arena. Justo a tiempo, la chica logró saltar hacia atrás y evitar el golpe. Con un loto de energía azul floreciendo en su mano, el rival declaró que ella no podría escapar. Luego lanzó la técnica Loto de Fuego del Corazón Azul, directamente contra la joven. La energía estalló en llamas azules, envolviendo a la combatiente y destruyendo parte de la arena. En las gradas, Wilson y Teresa Montoya observaron la escena en silencio, incapaces de reaccionar. En medio de las llamas, la chica gritó mientras su ropa se quemaba por la energía. De inmediato, Teresa Montoya cubrió los ojos de Wilson para que no viera. Mientras el público reaccionaba al golpe, los instructores reconocieron la llama del loto azul
y concluyeron que la pelea ya parecía decidida. De pie entre el humo, el joven fulminó con la mirada a su oponente y preguntó qué pasaba. Con una sonrisa, el luchador se burló de si aún se negaba a rendirse, mientras la chica lo miraba con determinación. Sin responder, la Marisol sacó una botella y bebió su contenido de un sorbo. De inmediato, un aura ardiente explotó a su alrededor mientras la botella se rompía en el suelo. La reacción inesperada dejó al joven completamente sorprendido. Entonces, la combatiente cargó hacia adelante con un grito, liberando una onda de energía que envió a los espectadores volando. La joven desató una ráfaga de golpes rápidos contra su espada, obligándolo a luchar para bloquearlos. Al ver esta escena, uno de los instructores se preguntó si la chica se había vuelto loca. Momentos después, Wilson se preguntó si su aura se había intensificado por un avance, pero Teresa Montoya negó esa posibilidad. El zorro explicó entonces que la veterana estaba forzando sus límites con aún más píldoras. Con eso, Teresa Montoya concluyó que en ese momento la chica estaba literalmente quemando su propia fuerza vital. Aún herida, la luchadora continuó su asalto, gritando una y otra vez que no podía perder. Al ver su terquedad, el joven advirtió que ya no se contendría. Con un nuevo movimiento, la atrapó dentro de un gigantesco loto azul, que explotó y la lanzó por los aires. Tan pronto como aterrizó, la luchadora se preparó para terminar la batalla. Al ver el peligro, el instructor Matt Rankin gritó que la pelea debía detenerse inmediatamente. Ignorando la advertencia, el joven desató su ataque, remolino de loto azul, contra la Marisol. El instructor volvió a gritar que detuvieran la pelea, declarando que ya estaba terminada con una mirada de pánico. Manuel Llanes se dio cuenta de que ya era demasiado tarde para intervenir. Tirada en el suelo, la chica se preguntaba si realmente era el fin para ella. Pronto, un recuerdo surgió mostrando a un familiar destruyendo su comida y regañándola por deshonrar a la familia con recetas inútiles. En su memoria, la joven preguntó por qué la familia Muronk no podía liberarse de las cadenas de la alquimia, ya que su comida tenía el mismo efecto que las píldoras. La única respuesta que recibió fue una bofetada, diciéndole que cocinar era una deshonra para el apellido familiar. Con eso, sus familiares decidieron enviarla a la Academia Schwanzen, planeando arreglarle un matrimonio. Si fallaba, uno de los miembros de la familia la expulsaría, llamándola inútil y una vergüenza para el clan. El recuerdo terminó con la chica desplomada en el suelo llorando. Mientras apretaba los puños con mirada determinada, juró demostrar que la comida que hacía era tan buena como cualquier píldora. De vuelta en el presente, mientras la energía la envolvía, la guerrera se preguntaba si algo realmente podría cambiar. En el último segundo, el ataque de energía fue detenido antes de alcanzarla. De repente, Wilson apareció frente a la chica, bloqueando el golpe final con una expresión seria. Él miró al rival y declaró que no podía permitir que la lastimaran, porque Marisol era una buena persona. Cuando le preguntaron si intentaba detenerlo, el joven juró que así sería. La intención era lastimarla. Con una sonrisa, el guerrero lo llamó valiente por atreverse a desafiarlo. De repente, el instructor Manuel Llanes saltó entre ambos y ordenó a todos salir de la arena, declarando el combate terminado. Luego el examinador señaló al joven herido y lo declaró ganador de la batalla. Con un giro de su arma, el joven se preparó para salir de la arena. Antes de irse, advirtió que el otro debía ganar su siguiente combate, o no tendría la oportunidad de enfrentarlo personalmente. Sin entender la amenaza, Wilson respondió que haría su mejor esfuerzo para pasar la primera ronda. Con eso, Teresa Montoya lo regañó por estar tan tranquilo frente a una amenaza tan clara, pero él no entendía lo que pasaba. En ese momento, Marisol comenzó a toser, aún debilitada por la pelea. Mientras Wilson la sostenía y preguntaba si estaba bien, la joven le agradeció por salvarla. Con expresión triste, lamentó no haber podido ganar ni una sola ronda pese a haberlo dado todo. Entonces la chica comenzó a llorar de frustración. De repente, vomitó y Wilson, alarmado, pidió a Teresa Montoya que fuera rápido por unas píldoras curativas. Mientras la sostenía en sus brazos, intentó consolarla, pero la guerrera insistió en que estaba bien. Poco después, explicó que simplemente había comido demasiado, haciendo que Teresa Montoya se quejara de la desagradable cena. Con amabilidad, Wilson ofreció ayudar a la veterana Murón a descansar, y ella le agradeció. Antes de que pudieran irse, el instructor Manuel Llanes interrumpió y preguntó a dónde creía que iba el chico, justo después de informarle que ahora era su turno de pelear en la arena. Con eso, el examinador reveló que su oponente era Vicente Quirós, quien lo miró con una sonrisa desdeñosa. Wilson entonces pidió a Teresa Montoya que escoltara a la heredera fuera del escenario, y la joven le deseó suerte mientras la apoyaba.
El zorro refunfuñó al pensar en tener que cuidar a esa mujer tonta. Inmediatamente Manuel Llanes ordenó a ambos lados prepararse para el combate en la arena. Wilson enfrentó a su oponente, quien esperaba del otro lado con burla. Vicente Quirós declaró que parecía que había renunciado a su última oportunidad de sobrevivir. En respuesta, el chico solo lo miró en silencio, sin mostrar reacción. Con un salto, el instructor retrocedió y anunció oficialmente el inicio del combate. Golpeando el suelo con su arma, el rival declaró que si ese era el caso, tendría que matarlo. En la audiencia, todos se preocupaban por el poder del guerrero, pero Teresa Montoya los tranquilizó, diciendo que no conocían la fuerza de Wilson. Con total confianza, declaró que ningún ataque podría derribarlo. En la arena, Vicente Quirós solo observaba a su enemigo, preparándose para el golpe final. Sin entender la postura de su oponente, Wilson se preguntaba qué tipo de movimiento era ese. De repente, Vicente Quirós gritó y liberó un aura oscura que le desgarró la ropa de arriba a abajo. Entonces una luz brillante explotó frente a Wilson, quien observó la escena en silencio. Su oponente apareció vistiendo ropa interior rosa y ejecutó su danza del pilar de hierro. El impacto visual hizo que el joven sangrara de la nariz al instante. En las gradas, varios espectadores también cayeron hacia atrás sangrando. Con asco, TJ explicó que el movimiento causaba tal náusea que la gente no podía mantenerse de pie. El instructor Hugo Lucero comentó que usar un ataque tan agresivo visualmente era una vergüenza para la academia. Con eso, el director Eusebio lo corrigió, afirmando que el efecto visual era solo una distracción. Luego preguntó si no había notado que algo estaba mal con todos en las gradas. Neil, sujetándose el estómago, Wilson se sintió mareado y apenas logró mantenerse erguido. Aprovechando la oportunidad, Vicente Quirós saltó con su arma y gritó que muriera. El pilar golpeó el suelo con fuerza, levantando una nube de polvo y escombros. Aunque debilitado, Wilson logró saltar para esquivar el golpe. Con un gruñido, Vicente Quirós se preparó para atacar de nuevo, sin darle oportunidad de escapar. Con un giro, el rival ejecutó su danza torbellino del pilar de hierro alrededor de Wilson. En el público, los espectadores ya no soportaban la escena, cubriéndose los ojos y vomitando por la náusea. Junto a Yu Shang Xiaoyu, la heredera de repente pareció entender lo que estaba ocurriendo. Ella explicó que el comportamiento repugnante era solo una distracción para la verdadera trampa: el humo tóxico liberado por el pilar de hierro. Con una sonrisa victoriosa, Vicente Quirós anunció que toda la arena ya estaba llena de sus vapores venenosos, por lo que sentían los efectos del veneno. El joven se cubrió la boca, luchando por resistir. Mientras tanto, Teresa Montoya lo acusó de ser despreciable por usar veneno en secreto. En respuesta, el asesino declaró que en una etapa de vida o muerte, todos los medios eran válidos. Desde lejos, Manuel Llanes observaba con satisfacción, alabando la actuación del luchador contratado. A su lado, Jairo comentó que casi caía en la trampa, pero el instructor lo corrigió, diciendo que de hecho sí lo hizo. Poco después, Vicente Quirós avanzó gritando y exigió que su oponente muriera en agonía. Sin embargo, paralizado por el veneno, el chico se preguntaba qué estaba pasando mientras su cuerpo no respondía y su cabeza latía con dolor. Gradualmente, su expresión cambió a pánico al darse cuenta de la gravedad de la situación. Al ver a su rival luchar, el asesino se burló de él por seguir intentando pelear sin usar ni el 10% de su fuerza. Luego se acercó para el golpe final, prometiendo acabar con su sufrimiento rápidamente. Con eso, el pilar golpeó directamente en el rostro del chico, haciéndolo retroceder con heridas mientras el enemigo lo miraba con desprecio. Justo después, lanzó la frenética danza del pilar de hierro, asestando una brutal secuencia de golpes. La lluvia de golpes azotaba el cuerpo sin pausa, y el chico solo podía aguantar los impactos. En las gradas, Marisol le gritaba que dejara de pelear, mientras Teodoro se preocupaba por la derrota inminente. Desesperado, el zorro suplicó a los instructores que detuvieran el combate de inmediato. Sin embargo, Manuel Llanes respondió que no podía parar la pelea porque el chico aún tenía capacidad de contraatacar. A pesar de la orden, los golpes implacables continuaron azotando su cuerpo. Desde lejos, Benito observó y se preguntó si eso era toda la fuerza que tenía. Decepcionado por lo que veía con su oponente ya debilitado, Vicente Quirós se preparó para el golpe final. Poco después, el pilar golpeó su objetivo directamente, salpicando sangre por toda la arena. La escena sorprendió a todo el público, y hasta el mismo asesino quedó impresionado con el resultado. Aún así, el joven logró atrapar el pilar de hierro con las manos, deteniendo el ataque. Sin entender, el enemigo preguntó por qué seguía resistiendo con la poca fuerza que le quedaba. Herido, el chico explicó que al tener tan poca energía, necesitaba concentrar todo en un solo puñetazo. Con una sonrisa desdeñosa,
El rival preguntó si realmente creía que un golpe tan débil podía lastimarlo. En ese instante, el puño golpeó el costado de Vicente Quirós. Inmediatamente, su expresión cambió a sorpresa al sentir el impacto. De repente, una ola de energía estalló desde su interior y gritó mientras el daño se extendía. La fuerza del puñetazo se propagó por la arena en anillos de energía, expandiéndose desde el punto de impacto. La explosión fue tan fuerte que se pudo ver desde las gradas, dejando a todos los espectadores atónitos. Con el cuerpo maltrecho, Vicente Quirós miró furioso al joven peleador, sin poder creer lo que había pasado. Finalmente, con un último suspiro, el asesino cayó al suelo de la arena, completamente derrotado. De pie, cubierto de heridas, Wilson simplemente declaró que había ganado la pelea. Tirado en el suelo, Vicente Quirós murmuró que la derrota era imposible. Luego cuestionó cómo su oponente había logrado vencerlo tan fácilmente, incluso estando envenenado. Wilson solo se dio la vuelta sin dar una respuesta directa. Con una mirada seria, el joven reveló que ese era el poder que poseía incluso en un estado debilitado. Sin entender, el derrotado lo llamó monstruo. Sorprendido por la revelación, pronto el instructor Manuel Llanes anunció que el ganador de la ronda era Wilson. Con una sonrisa discreta, el joven celebró su victoria. Después de eso, los instructores decidieron dispersar la niebla venenosa que quedó en la arena. Con esto, Hugo Lucero lanzó un dispositivo que voló sobre el campo de batalla. El artefacto esparció un antídoto que cayó como lluvia, curando a todos los afectados por el veneno. Al sentir la lluvia, Wilson se dio cuenta que su fuerza había sido restaurada. En ese momento Marisol corrió hacia él y lo felicitó por su victoria. Con un abrazo, ella lo elogió por ser incluso más poderoso de lo que había imaginado. La escena despertó la furia de Teresa Montoya, quien avanzó hacia los dos con mirada amenazante. Mientras el joven era abrazado, el zorro se acercaba cada vez más, listo para intervenir. Con un grito, Teresa Montoya se puso entre ellos y advirtió a Marisol que no se acercara tanto a Wilson. La chica trató de justificarse, pero el zorro la acusó de estar interesada en el cuerpo de su protegido. Desde lejos, Jairo se quejó de que debería ser él quien estuviera rodeado de chicas bonitas, y Megan Lee preguntó por qué se sentía así. Pronto, el instructor admitió que la fuerza del ganador realmente había superado sus expectativas. Entonces Manuel Llanes preguntó a Santiago Fuego si estaba seguro de poder manejar a ese oponente. Con un aura de confianza, el joven respondió que la palabra perder no existía en su diccionario. En ese momento, Santiago apareció por detrás y le impuso una multa de 500 piedras espirituales por incendiar la academia. Molesto, el joven cuestionó la sanción, pero Manuel Llanes lo contuvo para que no actuara impulsivamente. En voz baja, le advirtió que ese hombre era el disciplinario de la academia y también el tío del director. Xiao Chunyuo solo observó la escena con una expresión seria e intimidante. Con eso, Manuel Llanes señaló que el director estaba viendo el alboroto desde lejos. A regañadientes, Santiago Fuego aceptó pagar la multa y entregó una bolsa de piedras espirituales. Inmediatamente recibió otro castigo, esta vez de 1,000 piedras por atacar maliciosamente a un miembro del personal de la academia. Mientras Manuel Llanes trataba de calmarlo, el joven gritó de rabia, pero terminó aceptando pagar. Tan pronto como los dos se fueron, se arrodilló en el suelo y juró que haría que el director y el viejo pagaran el doble por lo que habían hecho. Cayendo al suelo con la rabia hirviendo, Santiago Fuego lanzó una última mirada hacia Wilson. Como si también lo culpara por sus frustraciones, de repente Wilson se estremeció, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Murmuró para sí que el aire se había vuelto extraño, dejando a Teresa Montoya intrigado. Poco después, Teodoro lo felicitó por derrotar a un asesino de 5 estrellas, pero Wilson respondió seriamente que la pelea no había sido tan simple como parecía. Con una sonrisa pícara, el informante reveló que la batalla le había dado información valiosa sobre Vicente Quirós que podría vender a buen precio en el mercado negro. En ese momento, el instructor Manuel Llanes llamó a Teodoro, recordándole que su participación en la primera ronda aún estaba pendiente. Sorprendido, el chico se dio cuenta de que era su turno para pelear. Con pasos firmes y cautelosos, subió a la arena para enfrentar a su oponente. Del otro lado, Yago esperaba en silencio, un joven de cabello rojo y mirada tranquila. En los asientos superiores, el director Eusebio confirmó a Hugo Lucero que el chico era, efectivamente, su inútil nieto. Luego explicó que, dado que el joven se negaba a aprender las técnicas de la familia, no tuvo más opción que enviarlo a la academia. En las gradas, la revelación provocó murmullos entre los estudiantes que comentaban sobre la identidad del competidor. Mientras el grupo de Wilson mostraba preocupación,
César permanecían tranquilos y declararon que su líder lo estaba subestimando. Con su libro en mano, afirmó que incluso sin gran habilidad en combate, la inteligencia podía compensar la diferencia de fuerza. Frente a Yago, reveló que ya poseía mucha información sobre él, ya que era el nieto del director. Con confianza, declaró que usando las técnicas secretas de la secta Teodoro, nunca caería sin pelear. Tan pronto como el instructor anunció el inicio del combate, ambos se miraron fijamente con intensidad. Pronto, Teodoro activó su técnica divina y un ojo celestial se abrió en su frente. Teresa Montoya se sorprendió y explicó que era una habilidad secreta de la secta Teodoro, dominada solo por unos pocos, capaz de ver el futuro. Al observar la postura de Teodoro, comentó que efectivamente había guardado una carta bajo la manga para este momento. Mientras tanto, Yago se preparaba, curioso por ver el poder de esa técnica. Concentrado, Teodoro comenzó la deducción Taiyang. La técnica reveló que había un 85% de probabilidad de que Yago iniciara la pelea con un ataque basado en tierra. Inmediatamente después, Yago usó la ola de roca terrestre, obligando a Teodoro a saltar rápidamente para esquivar. Desde lejos, Yago observó cómo el chico se equilibraba sobre una de las rocas. Con una sonrisa confiada, Teodoro declaró que ya había calculado ese ataque y por eso no sería alcanzado. Impresionado con su precisión, Wilson comentó sobre los movimientos del chico, y Teresa Montoya confirmó que era el efecto de la técnica. Ella explicó que el ojo celestial permitía a Teodoro acceder a los pensamientos divinos de los ancestros de Teodoro si estaba poseído. En ese instante, una poderosa aura apareció detrás de él, revelando la imponente imagen de un espíritu ancestral. Mientras la joven guerrera se preparaba para su ataque, una aura roja comenzó a rodear sus manos. Con eso, la técnica de Teodoro reveló que la probabilidad de un ataque combinado de tierra con artes marciales era del 90%. Inmediatamente después, la chica avanzó a gran velocidad, usando la técnica Sendero Brillante para acercarse a su oponente. Sin entrar en pánico, el chico simplemente levantó la mano a la posición exacta indicada por su premonición. En el momento en que el puño del enemigo se acercó, logró bloquear el golpe con precisión. Aún con el bloqueo, la fuerza del impacto cayó directamente en su rostro. Con un golpe, el joven visionario fue lanzado hacia atrás y cayó inconsciente al suelo de la arena mientras su oponente observaba. El chico permaneció en el suelo completamente derrotado. Desde las gradas, Wilson y Teresa Montoya gritaban el nombre del estudiante, sorprendidos por el resultado. Aunque herido, el chico ya estaba de pie, garabateando en su cuaderno sobre la necesidad de calcular la diferencia de fuerza la próxima vez. Justo después de terminar sus notas, se desmayó de nuevo, dejando a Wilson aún más preocupado. En ese momento, el instructor Manuel Llanes felicitó al joven maestro por su victoria, mientras Wilson se preguntaba si su compañero estaría bien. En los asientos superiores, el director comentó el progreso del luchador, pero lamentó que aún se negara a usar las técnicas de la familia U. Tras la pelea, el vencedor miró hacia los instructores en el cielo, y luego se volvió para salir de la arena. Con eso, el instructor Manuel Llanes le autorizó a bajar del escenario. Poco después, Wilson cargó a su colega a cuestas, elogiándolo por su fuerza y su técnica del tercer ojo. Con el rostro hinchado, el chico respondió que no necesitaba aprender esas cosas, pero Wilson lamentó tener poco talento para ello. En ese momento, el instructor Manuel Llanes anunció que la segunda ronda se organizaría al azar y que los estudiantes llamados debían entrar a la arena. En los asientos superiores, el director y el instructor Tuan Lujong cuestionaron la decisión de seleccionar oponentes al azar. En otro lugar, Santiago Fuego temía no enfrentar a Wilson, pero Manuel Llanes lo tranquilizó con una sonrisa. El instructor reveló que Wilson había ofendido a más personas que solo a esos dos. Inmediatamente después, Manuel Llanes aplastó un papel en su mano y anunció que el primer combate estaba decidido. Frente a la máquina de la lotería, abrió los papeles para revelar los nombres de los competidores. Así, la pelea sería entre Wilson y Santiago Fuego, quien sonrió con confianza. Sin embargo, Teresa Montoya y Marisol cuestionaron cómo era posible si la selección era aleatoria, pero Wilson dijo que no había oído nada al respecto. De inmediato, el instructor se defendió, preguntando cómo podría manipular los resultados para apuntar a nuevos discípulos. Poco después, Teresa Montoya dio un paso adelante afirmando que creía que el instructor May no mostraría favoritismos. Al ver la duda de su rival, Teresa Montoya, lo acusaste de ser arrogante y de tener miedo de pelear. Con una expresión seria, Wilson la interrumpió.
declarando que ya se había dicho suficiente. Luego afirmó que para entrar en una clase mejor no podía retroceder ni un poco. Mientras tanto, Marisol y su Oshang Teresa Montoya admiraban la postura decidida de su compañero. El visionario aprovechó para anotar el interés de las dos chicas en sus notas. Con ambos oponentes en posición, la arena quedó en silencio esperando el inicio del combate. Con una sonrisa, Santiago Fuego comentó que no esperaba que su rival realmente tuviera el valor de presentarse y pelear. Luego cargó hacia adelante, decidido a saldar viejas y nuevas rencillas al mismo tiempo, golpeando el suelo de la arena con su arma. Momentos después, Teresa Montoya se quejó del ataque sorpresa, pero el instructor Mei Rensheng fingió que ya había anunciado el inicio del combate. Irritada, la zorra concluyó que todos en la academia parecían estar apuntando a su hermano. En la arena, los dos luchadores intercambiaron una serie de golpes a alta velocidad. Con un movimiento rápido, el agresor creó una imagen residual para confundir a su oponente. Tan pronto como un espectador gritó una advertencia, Wilson ya se estaba girando hacia el ataque por detrás. Luego dio un golpe rápido, y Santiago Fuego admitió que la velocidad del chico era realmente impresionante. Inmediatamente después, una masiva explosión de energía azul se extendió por la arena. Sin retroceder, el retador usó su propio brazo para bloquear las llamas azules que avanzaban. Con esto, el oponente declaró que ya había descifrado su estilo de lucha y no le permitiría acercarse. Sintiendo el calor de la energía, Wilson sopló su propia mano para enfriarla. De repente, la expresión del chico cambió al darse cuenta de algo importante. Con un grito, Santiago Fuego invocó la técnica de los tres. 0, 0, 0 dragones de fuego, convocando dos enormes criaturas de llamas azules. Con eso, la alta temperatura de las llamas obligó a su oponente a retroceder, al darse cuenta que no podría bloquear el golpe con su cuerpo. Desde lejos, Manuel Llanes observaba satisfecho, animando el ataque para acorralar a su rival. Mientras tanto, Benito observaba la pelea, esperando que Wilson finalmente revelara sus técnicas demoníacas. Acorralado en el borde de la arena, vio a su enemigo preparando un nuevo golpe para acabar con él de una vez por todas. Momentos después, la técnica Gemelos Dragones entrando al mar se lanzó hacia Wilson, quien se preparó para el impacto inminente. Con un grito, Wilson declaró que no tenía otra opción más que usar toda su fuerza. Mientras tanto, Marisol y Chen Ji observaban emocionados, ansiosos por ver qué movimiento usaría. Con las manos posicionadas, el joven se preparó para ejecutar una de sus técnicas inmortales. Luego gritó ejercicio de pecho, desatando una ola de energía que repelió las llamas azules. Sorprendido, Santiago Fuego protestó que eso no era ni de cerca una técnica inmortal, mientras el retador se jactaba de haberla desarrollado con su experiencia en ejercicios. Con eso, el oponente admitió que tenía cierta habilidad, pero advirtió que sus trucos no terminaban ahí. Poco después, la energía de los dragones se dispersó, explotando en pequeñas llamas alrededor del joven luchador. En un instante, las llamas se transformaron en docenas de pequeñas flores de loto de fuego. Con la arena cubierta de llamas, Santiago Fuego lo desafió a intentar atraparlas con las manos. Frente a una nueva amenaza, Wilson decidió que necesitaba usar una técnica inmortal aún más fuerte. Inmediatamente ejecutó la técnica inmortal de salto lado a lado. En ese momento, Teodoro, que observaba desde lejos, cuestionó si había aprendido su técnica, pero fue regañado por un compañero. Con movimientos rápidos, el joven creó múltiples imágenes residuales que se desplazaban por la arena, y nadie en el espectáculo se dio cuenta de que su rival usaba el flujo de aire de sus movimientos para dispersar las llamas. Con su oponente, aún rodeado de energía ígnea elemental, se preparó para un golpe final. Así, Santiago Fuego invocó la prisión de roca ardiente, rodeando al retador con fuego y piedra. Mientras tanto, Teodoro y Marisol preguntaban cómo podía usar técnicas de tierra, y el informante notó la ausencia de fluctuaciones elementales. Poco después, Manuel Llanes se jactó de la técnica de cambio de 5 elementos de Santiago Fuego, lo que hizo que el chico se quejara de que solo estaba inventando nombres. Con una sonrisa, el oponente reflexionó sobre cómo los nativos de este mundo no entendían los principios de los 5 elementos. En las gradas superiores, el director Eusebio ordenó a Hugo Lucero que registrara la técnica del chico. Sin embargo, el instructor recordó el alto costo de los cristales de roca espiritual, lo que hizo que el director se atragantara de sorpresa. De vuelta en la arena, Santiago Fuego se jactó de que con el conocimiento de los principios del mundo, sus técnicas tenían variaciones infinitas. Con un nuevo grito, se preparó para desatar su golpe final. Entonces el joven ejecutó la explosión perforante de roca, haciendo que las paredes de fuego y piedra colapsaran sobre su oponente. Poco después, las rocas y las llamas cayeron sobre Wilson,
quien quedó atrapado en el centro de la explosión. Así, Teodoro y Marisol gritaron su nombre, preocupados por el resultado del ataque, mientras el director lamentaba la pérdida de sus piedras espirituales. Hugo Lucero intentó llamar su atención con una pierna de pollo en la mano. Marisol se preparó para entrar a salvar a Wilson, negándose a quedarse de brazos cruzados. Sin embargo, Tushan Shouyu la detuvo, insistiendo en que no debía empeorar los problemas de su hermano. Con total confianza, la zorra la tranquilizó, garantizando que una técnica tan pequeña no era problema para él. Con aire de superioridad, Santiago Fuego declaró que un nativo de este mundo nunca podría compararse con él, el hijo del destino. De repente, el suelo de la arena comenzó a temblar y agrietarse bajo sus pies, dejándolo atónito por lo que sucedía. En las gradas, todos se preguntaban qué estaba pasando, cuestionando si era un terremoto. Con una sonrisa confiada, Teresa Montoya simplemente declaró que su hermano Wilson era verdaderamente invencible. Entonces el suelo se abrió hacia arriba, revelando una intensa energía amarilla. Pronto Wilson emergió de los escombros ejecutando la técnica inmortal de press de banca a super velocidad. La vista dejó a Santiago Fuego completamente impactado, preguntándose cómo era posible tal cosa. Con eso, Teresa Montoya explicó que esas losas de piedra no eran nada comparadas con el entrenamiento habitual de su hermano. Entre los escombros, el retador comentó que el peso seguía siendo muy ligero para él. Molesto, Santiago Fuego se negó a creer que alguien de este mundo pudiera humillarlo. Luego declaró que, como el elegido, no había forma de que perdiera ante un don nadie. Con eso, el joven usó la técnica de metal que toma impulso de la tierra para fortalecer su arma. Poco después, se preparó para desatar el golpe trueno contra su oponente. En las gradas superiores, el director lamentó que la ira nublara el juicio de su nieto, haciéndole olvidar la mayor habilidad de su oponente. De vuelta en la arena, Wilson se preparó para usar otra de sus técnicas inmortales. Al descender el ataque, el chico realizó el ejercicio de rotación corporal. Con una patada giratoria, golpeó directamente el arma de su oponente, partiéndola en pedazos. El impacto del golpe se reflejó en los ojos de Santiago Fuego mientras veía su arma destruida. Con su rival desarmado, Wilson se dio la vuelta y declaró que había perdido. En las gradas, Teresa Montoya y Marisol celebraron su fuerza y victoria desde lejos. Manuel Llanes se irritó, cuestionando cómo su peleador pudo perder contra un chico sin cultivo. Con la victoria asegurada, el retador comenzó a alejarse, dejando a su enemigo caído en el suelo. Santiago Fuego gritó, negándose a aceptar la derrota y ordenándole que se quedara donde estaba. Luego se levantó y suplicó al maestro Dan que le prestara fuerza, decidido a no perder así. Oigan, ¿les gustó la historia? A mí me encantó. Si quieren seguir la próxima parte, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un like. Nos vemos en la próxima historia, chicos.